Amigo, le cuento la historia. Yo conocí a este hombre cerca del año 90 y algo, por ahí más o menos, los 94. Yo tenía un programa de radio en las mañanas y también tenía mis programas de televisión. Para aquel tiempo conocía la terapia de lo que se llamó neuroaprendizaje. Tomé un curso de neuroaprendizaje con una profesora norteamericana y ahí hicimos una buena amistad, el doctor Noel Aliceano. Doctor, ¿cómo está? Gracias por invitarme a tu programa, gracias por tenerme aquí. Y la experiencia más grande que tuve fue que tomando una reválida para la cual yo realmente no había tenido tiempo de prepararme, tenía 3 programas de televisión, un programa de radio mañanero y me convocan para una reválida. Yo diciendo, es casi improbable que yo la pase. Con una semana, como 5 días realmente, tuve la oportunidad de tener como 20 libros que me entregaron. Comencé a hacer una fotolectura, que la fotolectura es distinta a la lectura. Correcto, son métodos totalmente diferentes, con cerebros diferentes. Correcto. Esa es la clave. Y entonces yo no voy a decir cómo fue que pasó, yo voy a decir que sí, fui la segunda nota más alta del curso, de la reválida, y le debo grandemente al hecho de que apliqué unas técnicas, unas destrezas. Eso es quackery, es un truco, el cerebro es un truco que uno puede, porque cuando, la explicación más grande que nos dio la profesora es, cuando usted ve una foto, por ejemplo, usted le saca una foto a un automóvil, si yo viro la foto, ¿deja de ser automóvil? No. El cerebro ya la tiene grabada dentro de usted. Igual, cuando usted pasa la página, si yo la pongo, si la viro, el cerebro la va a enderezar, ¿cierto? De hecho, nosotros tenemos un modelo que utilizamos en el taller donde le presentamos a las personas una mezcla de números y letras. Totalmente en desorden, lógicamente no tiene ningún orden en específico, pero el cerebro tiene lo que se conoce como un codificador interno. Debemos aclarar, Héctor, que cuando nos hablamos de cerebro tenemos que ser muy cuidadosos, porque tenemos que acabar con el mito del cerebro humano. El ser humano tiene 4 cerebros. El método de lectura que se enseña en los modelos educativos de Puerto Rico data del siglo XV, utilizando el lóbulo frontal izquierdo, que te permite la verbalización. Por tanto, nosotros en realidad no leemos, nosotros estamos verbalizando y empezamos mi mamá me mima en los sílabos y la fonética, pero el sistema nervioso central derecho decodifica, se aleja de los sonidos y entonces coge, como tú dices, la imagen, y ese código de interpretación que tiene es lo que nos da la comprensión. Eso lleva esa información a unos archivos que se llaman los archivos de memoria, y cuando tú necesitas la información fluye, si lo vamos a ver técnicamente, a través del hipocampo, de la amígdala, de la neocorteza, pero tú no tienes que preocuparte por eso, porque eso fluye automáticamente. Lo importante es tú saber cómo entrar esa información adecuadamente a los diferentes cerebros. Ahora, si tenemos 4 cerebros, ¿por qué es que todavía a estas alturas estamos comportándonos como si no tuviéramos ni uno? Bueno, definitivamente esto se ha convertido... Los hombres matamos a las mujeres, los hijos matan a los padres, nos disparamos de carro a carro, demostramos cada vez menos empatía con el prójimo desde los niveles más altos en las esferas sociales y políticas, y los mensajes que mandamos al ciudadano a pie son terribles, inclusive a través de los propios medios de comunicación. Sí, pero tenemos que tener en consideración, Héctor, que la neurociencia ha hecho grandes aportes al saber del pueblo. Sin embargo, este conocimiento se queda en una lid científica y no baja al público en general. Y entonces, a pesar de que nosotros tenemos 4 cerebros, no tenemos la energía para activarlos. En potencia tenemos 4 cerebros y tenemos un cerebro que se llama sistema nervioso entérico, que anatómicamente se encuentra en la cavidad gastrointestinal. Por eso es que cuando el estudiante va a tomar un examen, le da ese mariposeo, cuando la persona se enamora, porque ahí es donde están las primeras neuronas. Se entienden las emociones ahí. Ahí se entienden las emociones, correcto. Si tú no tienes energía suplementaria para activar los otros cerebros, que nosotros le llamamos los sistemas nerviosos centrales, tanto izquierdo como derecho, pues de nada te sirve tenerlos, porque no están energizados para utilizar. Entonces no podemos discernir ni evaluar. ¿Significa esto que la inteligencia, el IQ, que era el sistema del siglo XIX, principio del XX, como se medía,
no es más fuerte que la inteligencia emocional hoy día? En realidad, hablar de IQ en neurociencia está totalmente obsoleto. Ese término ya no se utilizan términos de inteligencias múltiples, pero no la inteligencia múltiple del doctor Howard Gardner de la Universidad de Harvard, sino la inteligencia atómica, cuáles son los átomos que componen tu cuerpo y cómo tú puedes actuar en armonía con esos átomos, cuáles son las moléculas que componen tu cuerpo y cómo tú puedes actuar en armonía con esas moléculas, cuáles son los nutrientes, como estaba hablando el doctor. Nosotros no podemos seguir evitando entrar en el elemento de nutrición en la escuela. ¿Por qué? Porque cuando nosotros estábamos en la escuela, la nutrición era hace 50 años atrás. Ahora tú le das una sustancia química que se llama cadaverina, que era lo que el doctor decía que él no ingiere. Si él como médico no ingiere cadaverina, ¿por qué nosotros le damos cadaverina a los niños? Entonces le damos cadaverina por la mañana en el comedor, cadaverina a mediodía, cadaverina por la tarde, y pretendemos que esos niños tengan la energía para dominar las materias intelectuales. No, tenemos que entender el efecto de la nutrición. Hasta el 1985 se pensaba que lo que tú ingerías no tenía ningún efecto sobre tu actividad cerebral. Una investigación del Instituto Tecnológico de Massachusetts determinó que el alimento que tú ingieres es el principal neuromodulador. Por tanto, la calidad de tu desarrollo cognitivo es directamente proporcional a la calidad de tu alimento. En la medida en que nosotros desnaturalizamos los alimentos, empezamos a ingerir químicos. Cuando tú lees, como se dice en neurociencia, si tú tienes que leer la etiqueta de un alimento, no te lo comas. Se puede ser más inteligente. O sea, una cosa es tú pasar grados, pasar exámenes, y otra cosa es tú tener un coeficiente, un intelecto que te permita decir, yo soy una persona educada y actúo como tal. Yo veo profesionales que se educaron, pero no tienen la educación, no tienen los elementos que cuando tú los escuchas hablar, tú dices, parecería ser una persona educada. Hay gente que tú dices, se graduaron, pero yo no veo en su formación en la sintaxis de oraciones, en sus planteamientos en la oratoria, un recurso tan importante para tú convencer en las capacidades, vendedor, profesor, médico, tienes que tener oratoria. Y son áreas como que quedaron en desuso y la gente como que pasan grados, obtienen diplomas, pero no logran trascender. Lo que sucede es que el modelo educativo que se utiliza hace énfasis en datos, números y fórmulas. Y parte de la premisa que el estudiante es como una vasija vacía. Entonces hay que llenarlo de datos, números y fórmulas. No te dan tiempo para la oratoria. ¿Cómo es posible que antes, al principio de la universidad en Atenas, una persona podía recitar de memoria la Ilíada? Y ahora tú le preguntas las tablas de multiplicar a un estudiante de octavo grado y no se las sabe. No, lo peor aún es que con la perfección de los medios de comunicación, el presidente de los Estados Unidos no puede dictar un mensaje a la nación si no los lee en un prompter. Tú lo tienes ahí, correcto. Pero fíjate que es que todos nos empezamos a... Ahora mismo yo no recuerdo, fíjate, como uno entrega el cerebro. Yo no recuerdo los teléfonos de mis hijos. Tienes que buscarlo en el móvil. No, porque es que ya está puesto en el móvil. Correcto, y ya yo dije, automático. Eso no lo voy a poner en mi cerebro ya. Anteriormente yo recordaba, entonces vas dejando de hacer cosas que tienen que ver con tu intelecto, con tu inmediatez, recordar números, frases, yo necesito una frase de Lincoln, de Muñoz Marín, de Ferrer, la busco. Lo importante es que el cerebro es como un músculo. Si tú dejas de utilizarlo, esa capacidad se va deteriorando. Entonces, por eso es que nosotros, con la tecnología, en vez de utilizar la tecnología a favor nuestro, nosotros estamos utilizando la tecnología en contra nuestra. Tú le preguntas, como tú dices, un dato a un estudiante y él entiende que no tiene que saberlo, porque lo puede buscar en su móvil inmediatamente. La idea de la tecnología era que nosotros utilizáramos la tecnología para los datos, números y fórmulas. La tecnología te puede dar todo lo que ya ha pasado, pero lo que la tecnología no te puede dar es la creatividad, esa capacidad de memoria. Tú la tienes ahora disponible para la otra actividad, que es la capacidad creativa. Ahí es donde el sistema educativo tiene que moverse a desarrollar la creatividad. Por eso es que tú ves empresas en Estados Unidos que ya tienen centros de capacitación creativa, universidades que ya tienen profesionales. Hay una posición en la gerencia que se llama Creative Manager, gerentes para desarrollar la creatividad de los empleados. El ADD es como una epidemia. El autismo aparenta ser otra epidemia. El ADD, el autismo,
tienen solución dentro del neuroaprendizaje para no ser tratados como pacientes? La respuesta técnica es sí. Es interesante porque cuando nosotros estudiamos en la escuela nos enseñaron que los cerebros están constituidos de dos tipos de células, las neuronas y la glía. Y te dijeron que las neuronas no se reproducían. Eso al día de hoy no es cierto. Las neuronas no tienen que reproducirse. Después de todo, 90% de las células que constituyen los cerebros humanos no son neuronas. 90% de las células es otro tipo de células que son las células glía, que son las células madre para el cerebro. Si las neuronas por alguna razón se perdieron, las glías tienen la capacidad de mutar y convertirse en neuronas. Por tanto, nosotros no tenemos por qué perder capacidad mental. Si le damos una buena nutrición, una buena oxigenación y una buena hidratación. Tenemos que entender que los cerebros humanos son 80% moléculas de agua, pero eso es un elemento adicional. Nosotros dejamos de ingerir hidratos de oxígeno, que es como se conoce la molécula de agua, para ingerir otros líquidos. Y entonces no le damos la energía suficiente a los cerebros. Los tenemos, pero no los utilizamos. Bueno, amigos, no se pueden quejar. Le hemos dado un programa de alternativas para que usted se ría, un programa para que usted luzca 60 años más joven a la edad que tiene, un programa para que, aunque cuando usted empezó el programa tenía un cerebro y no lo usaba, ahora tiene 4. No se puede quejar. Pretendemos tener al doctor Arcea con mucha más frecuencia en nuestros programas. Ahí está Francesca. Muy interesante, aquí estábamos nosotros con teorías también. Bueno, luego de la pausa vamos a tener aquí a Carlos Amber, que nos va a hablar de los sueños y la tecnología. Yo creo que sí que está bien variado, así que no se vayan.